Bueno, vamos a hablar del formalismo jurídico en la decisión judicial de aplicación del derecho a casos. Bueno, inicialmente el autor nos plantea tres escenarios. El primero de ellos es cuando se tiene un caso en concreto, se tiene la norma jurídica. Lo que se debe hacer es una simple valoración de los hechos de tal caso y de la norma jurídica y simplemente tomar una decisión. Prácticamente que establece este autor que en este primer instrumento, en este primer elemento, lo que se hace es tomar soluciones de manera puramente mecánica. El segundo escenario que se presenta es cuando afirma el autor que no se permite que el juez realice valoraciones alternativas o proponga soluciones alternativas a las establecidas en las normas jurídicas. El autor hace una aclaración diciendo que es un contenido y son soluciones meramente objetivas. En un tercer escenario, se plantea que no, el juez no puede hacer o realizar excepciones, es decir, apartarse de la norma jurídica, salvo especiales casos en concreto, pero por regla general no lo puede realizar. Además de esto, pues nos plantean dos sistemas jurídicos, va más concorde a qué tipo de normas existen y nos habla de unas morales, sistema moral, sistema jurídico. Em, el autor reconoce que existe un positivismo jurídico que es el más acertado porque reconoce que el juez pueda realizar algunas valoraciones. También nos habla acerca que dentro de las normas jurídicas o en las decisiones judiciales pueden existir zonas de penumbra que pueden ser porque se presentan vacíos en las normas jurídicas. Em, ¿Cómo se nos plantean, digamos, o nos proponen que se pueden completar esas zonas de penumbra en las decisiones judiciales a través de las normas de naturaleza originaria? Esas normas vienen a ser las morales y el autor reconoce que pueden existir eh, tanto principios como valores. Además de eso, plantea dos métodos. El primero de ellos, unos autores proponen el razonamiento silogístico, pero el más acertado viene a ser aquel que reconoce el iusmoralismo neoconstitucionalista, que es aquel que reconoce la ponderación como el método más acertado dentro de las decisiones judiciales. Bueno, entonces, como bien lo estábamos diciendo, hemos venido hablando no solamente de una postura positivista, sino de una postura positivista. Entonces, para poder entenderlo, estamos ante metodologías con lo cual se pretende establecer si la decisión del juez es correcta o incorrecta. Eh, para ello, pues tenemos que hacerlo, o sea, determinarlo si es de una manera racional o no. ¿Qué es lo que pasa con una decisión correcta y racional? Entonces vamos a tener que establecer otra tesis sobre el formalismo de la decisión judicial. Es donde definimos que realmente el juez no debe en ningún caso hacer excepción a la aplicación de las soluciones que son como tal las normas que tenemos, sino que el juez lo que debe hacer es como buscar la manera en el que se ampare como tal la norma, pero lo que no debe hacer es como inaplicarla. En este caso tenemos dos posturas, como ya lo había dicho. Entonces, por un lado tenemos a la ius positivista y por el otro lado tenemos a la ius moralista. ¿Qué pasa con la ius moralista? Entonces vamos a iniciar con la ius moralista, que es la cual nos dice que las normas sí se pueden inaplicar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa al inaplicar estas normas? Estaríamos diciendo como tal que la persona se está yendo un poco por su razonamiento o por sus convicciones y no se está yendo por lo que dice como tal la norma. Pero por un lado la postura positivista nos dice como no, no se deben aplicar las leyes, pero aún así como que habiendo un encuentro entre las dos vemos que estas normas sí se podrían aplicar. Pero ¿qué es lo que pasa si nos vamos un poco a la postura de Robert Alexi? Que él dice que no en todo momento o no toda norma puede ser inaplicada, sino que de cierto modo las normas se deben aplicar o hay unas normas mayores que no se pueden dejar de inaplicar. Entonces es lo que nos lleva como tal a ver que para que el juez tenga una correcta decisión, que la cual sea racional, la cual sea correcta, para que el juez no se base en su conocimiento o en su raciocinio o en su manera de cómo aplicarla o cómo en aplicar la norma, el juez lo que debe hacer es buscar la manera adecuada, que como ya lo decía, es ver en qué momento se puede aplicar una norma y en qué momento no, porque no siempre se va a poder hacer. Entonces es donde tiene que remitirse como tal a las posturas
y mirar en qué tipo de postura o en qué momento se puede como tal hacer una aplicación correcta del derecho y mirar en qué momento no solo la decisión que se está tomando es moralmente correcta, sino que asimismo esté acorde con la norma y con la ley, porque el juez no puede tomar una decisión a su simple voluntad o como él crea que está bien, sino que para ello debe hacer una argumentación jurídica, como bien lo explican las dos teorías, tanto positivista como moralista. Buenas noches, les voy a hablar sobre formalismo y validez de las normas jurídicas. Vamos a hablar de dos problemas que surgen de la validez de una norma jurídica. El primero es la validez en general de cualquier norma y el segundo es la validez como solución para un caso en concreto. ¿Por qué es importante hablar de ello? Porque no es lo mismo decir que una norma no es válida, que la norma es nula, que no hace parte o que no puede ser parte del ordenamiento o del conjunto jurídico, a decir que la norma es nula o que no es compatible y que puede ser cuestionada y que no se puede aplicar en un caso en concreto. Son situaciones totalmente diferentes que se deben diferenciar claramente. En la segunda ocasión, lo que quiero dar a conocer o lo que quiero justificar es que la norma no se podrá aplicar en cuyo caso tenga criterios injustos o inmorales, o sea que será una excepción y se podrá justificar de esa manera. Lo segundo que les voy a hablar es el problema de la teoría del derecho. Siempre ha existido un problema en esta teoría y es cómo o en qué se diferencia una norma que forma parte del derecho de una norma que no es derecho. Es difícil diferenciar porque como tal no hay criterios diferenciadores que nos permitan hacer esa diferencia, no hay criterios delimitadores o diferenciadores como tal. Lo que existen son criterios convencionales, son puramente convencionales que nos permiten hacer esa diferenciación, pero resulta un poco complejo. Lo tercero es el iusmoralismo generalizante. Las normas provenientes de las instancias con capacidad legislativa reconocidas son derecho cuando reúnen los siguientes tres requisitos. Primero, que sean emitidas o que sean causa de un organismo o de un órgano competente como tal. Segundo, que no sean incompatibles o contradictorias con normas de una más alta jerarquía. Y tercero, que esas normas jurídicas tampoco sean ni contradictorias ni incompatibles con normas de asuntos morales. Finalizar nuestro análisis del documento de formalismos y antiformalismos de nuestra teoría del derecho, encontramos que culmina con un capítulo el que denomina los tejámenes del constructivismo. Y para empezar a hablar de esto, pues tenemos que definir qué representa y qué es el sistema constructivista. En concreto, el sistema constructivista es aquel en el cual se piensa que una sociedad la cual tiene características de ser madura, de manejar una democracia fuerte, una auténtica democracia deliberativa. En una sociedad como esta, la mayoría de los miembros y de una manera ideológica todos conciliarían en otorgar a cada uno de los valores que esta sociedad maneje el mismo contenido. El sistema constructivista, esta perspectiva se asemeja a la teoría de la justicia de John Rawls, en donde Rawls afirmaba que a partir de la razón todos íbamos a ser capaces de llegar a dos grandes principios de justicia que indudablemente toda persona que tuviera la capacidad de racionar concluiría son los más óptimos para vivir en sociedad. El constructivismo toma esta misma idea, pero lo desarrolla con algunas variaciones. Es decir, que para el constructivista su argumento de que es justo se fortalece en el entendido de que para él si por tanto, al todos tener la capacidad de llegar a el mismo concepto de lo que es justo para Rawls, y en el caso de los constructivistas llegar al mismo
concepto del contenido que han de tener los valores. Entonces los constructivistas realmente soportan su razón en la suposición de que si se deliberara sobre los conflictos que se están manejando en concreto, se llegarían a las mismas conclusiones. Los constructivistas parten de que los juicios concretos en el campo de la razón práctica, es decir, lo que nos parece justo a cada persona, generalmente está viciado por influencias o por factores culturales o sociales que resultan ajenos a todas las personas. Es decir, que realmente uno no se puede contraponer a estas inclinaciones sociales que la vida le ha dado por el simple hecho de vivir en sociedad, y por tanto el concepto de lo justo que va a tener cada persona va a expresar siempre y va a manifestar. Este experimento consiste en pensar cómo pensaría un sujeto imparcial, ponerse en la posición de alguien imparcial y darse cuenta de si en ese pensamiento racional de cómo pensaría alguien imparcial, uno se percata de que esta conclusión de esta persona imparcial sería distinta de la de uno. Si uno es capaz de reconocer de que no sería totalmente acorde a lo que a uno propiamente le parece justo, esto querría decir que nosotros no estamos siendo imparciales y que lo objetivamente racional es esa conclusión que uno cree que la persona imparcial tendría. Por el contrario, cuando se está convencido de que la afirmación que uno tiene, que la afirmación propia, es la misma que sugeriría la deliberación de imparciales o la misma que sugeriría esta persona imparcial, se está delante de una situación que realmente vendría siendo justa. Este mismo ejemplo se traspasa al campo de los valores constitucionales, y el autor nos referencia unos ejemplos con un valor que, aunque no se está estipulado actualmente en la Constitución como un verdadero valor, sirve como hipótesis. Esto es la belleza. Entonces, al él argumentar sobre la belleza como un valor constitucional, estaría positivizando casi que esta disposición por la cual se podrían invalidar las normas que estuviesen contrariando la misma. Claro está, teniendo en cuenta un sistema de jerarquía de normas por el cual las normas inferiores se someten o subyugan ante la segunda. Por último, se deja en claro que los antiformalistas ven o tienen una percepción de estos valores como venía diciendo, los antiformalistas adoptan una posición en la que lo que importa en la validez y en la aplicación de la norma no vendría siendo su significado, o su contenido o su valor lingüístico, sino lo que impera realmente es que haga homenaje a los valores para el cual están concurriendo, y más principalmente para el mandato de hacer justicia. Gracias.